Capítulo 5. La búsqueda. A la Basílica Superior de San Francisco de Asís, donde sobrevivían como sombras de sí mismos los célebres frescos de Cimabue, llegó un buen día, durante su viaje por Italia a primeros de siglo, Paul Vignon. Y se detuvo a considerar, personalizando la desilusión del artista, la extraña suerte de aquellas obras maestras que se estaban destruyendo por sí mismas. Los colores utilizados por Cimabue contenían fuertes porcentajes de plomo, y en el transcurso de los siglos, una reacción química desencadenada por el azufre en las paredes, había invertido los colores, oscureciendo los que eran claros, y viceversa. Los frescos parecían así el negativo de sí mismos, y Paul Vignon pensó en la sábana. Quizá también en aquel lienzo se había producido una inversión de colores y quizá él, al final de su romántico viaje, había encontrado la solución del enigma. Pero, nada más salir a la gran plaza, pensó que la impronta de la sábana era monocromática. Había en toda ella tan solo aquel levísimo e inapresable color, tan desesperadamente difícil de imitar. Él lo sabía muy bien. Había realizado pruebas de pintura sobre tela no preparada. Como no preparada aparecía la tela de la sábana, utilizando la solución más transparente y diluida posible, con el propósito de acercarse a aquel color, pero nada había conseguido. Tanto si utilizaba los colores al óleo como a la aguada, la tela pintada se enrollaba, la pintura se resquebrajaba y se desprendían fragmentos de color. A pesar de todo ello, la hipótesis, obra falsa de un pintor desconocido, retornaba una y otra vez a su subconsciente. Porque de hecho, el estudio científico, y la propia valoración de autenticidad técnico-histórica, de la sábana, se han visto en gran manera obstaculizados, por una vieja disputa fundada sobre intereses económicos, que estalló hacia finales del siglo XIV. En 1389, Pierre de Arcis, obispo de Troyes, tuvo conocimiento de que la familia de Charny exponía la sábana a la veneración pública, con el consiguiente éxito de público y de donaciones. Indignado porque la iniciativa había sido tomada sin su consentimiento, y porque de ello él no obtenía ventaja alguna, escribió al Papa que la impronta no era más que una falsificación pictórica, y que su exposición acarreaba grave daño a la fe. Se llevó a cabo un largo proceso, en varias fases, con un abultado legajo de documentos, peticiones, cartas, interrogatorios, bulas papales, y todo quedó prácticamente en nada. Durante siglos, aquel montón de documentos quedó sepultado en los archivos, hasta que, en 1898, Secondo Pía fotografió la sábana, y sus desconcertantes imágenes dieron la vuelta al mundo. Entonces volvieron a salir a la luz aquellos documentos, y cuantos se oponían a la idea de que la imagen del lienzo fuese la verdadera impronta dejada por alguien, adujeron aquellos documentos, y sobre todo, las afirmaciones del obispo de Troyes, para demostrar la hipótesis de la falsificación. Entre otras muchas, fue particularmente violenta la toma de posición del canónigo Chevalier, quien, más que un objetivo espíritu de investigación, mostró en su actitud un confuso comportamiento de tipo emocional, digamos, de pasada, que se negó a ver la sábana con sus propios ojos y expresó todos sus juicios sin haberla visto jamás. Su violento rechazo, profundamente desequilibrado, de situar en el área de lo posible un hallazgo arqueológico, que en cierto modo, pudiese referirse a aquel personaje, suscitó sin embargo ecos inmerecidos. De aquí que el mero estudio de la sábana fuese tachado de superstición, obstaculizado y desviado. La falsa pista de Chevalier llevó las investigaciones a un callejón sin salida, y no pocos las abandonaron. El prejuicio pesó en los años sucesivos. El 16 de junio de 1969,
La sábana fue examinada por vez primera al microscopio óptico y fotografiada a la luz de Wood y con infrarrojos. Sobre la sábana y su historia existen rimeros de volúmenes, además de muchos documentos, pero, paradójicamente, el documento del obispo de Arcis y el informe de la Comisión 1976 se habían hecho famosos en los Estados Unidos, y así, cuando los científicos de Los Álamos y de Albuquerque comenzaron a dejarse fascinar por el proyecto relativo a la sábana, la hipótesis de que pudiera haber sido pintada se hallaba presente en su pensamiento y ejercía en ellos una fuerte influencia. Lo que con el tiempo se haría célebre bajo el nombre de Proyecto Sturt. Se iba delineando la posibilidad de examinar directamente el objeto mismo, en Turín. Una oportunidad única en la vida, puesto que entre una y otra exposición e investigación, transcurrían normalmente decenios. En aquel entonces comprometióse también con el proyecto Ray Rogers, quien afrontó inmediatamente el problema de la formación de la imagen de la sábana. Al coordinar las fases futuras de la investigación, recogió en primer lugar todos los datos posibles sobre el carácter físico de la imagen, es decir, su coloración, su geometría, la estabilidad cromática, las reacciones y su carácter general. En este momento no se sabía aún si se tenía entre manos un artificio artístico, o las huellas dejadas de alguna manera por un cuerpo verdadero, y por consiguiente, se convino en llamar la imagen. Ray Rogers es un experto eminente en efectos térmicos, es decir, los efectos que emanaciones de calor muy elevadas producen sobre las diversas sustancias. Su experiencia provenía de sus investigaciones sobre los más avanzados explosivos de uso militar y civil, por eso su atención se concentró, casi instintivamente, sobre el incendio que había dañado gravemente la sábana en 1532, en la capilla de Chambéry. El incendio había estallado de noche, en la sillería de madera del coro de la Saint Chapel. Nadie estaba de guardia en aquella fría noche del 4 de diciembre, y el fuego alcanzó rápidamente la contigua sacristía, donde, en un armario, naturalmente también de madera antigua, se guardaba bajo llave una caja, igualmente de madera, que contenía una segunda, esta de plata, por fortuna, en la que se conservaba, doblado en varios pliegues como un lienzo, el tejido de la sábana. El fuego había llegado ya al armario y a su contenido, cuando el consejero ducal, Philippe Lambert, se percató del incendio, pero el coro estaba cerrado por una fuerte verja cuya llave, de momento, nadie sabía dónde estaba. Y el viento nocturno alimentaba el fuego a través de las puertas abiertas de par en par. Pero alguien más había visto los resplandores del fuego en la nieve, el carpintero Guillaume Puso, cuyo nombre merece ser recordado, porque fue quien forzó la verja ya candente, quemándose los dedos hasta el hueso, y dejó libre el camino. Con él, 2 hermanos franciscanos, de cuyos nombres nadie ha dejado constancia, llegaron hasta el armario y sacaron la caja de plata, envuelta por las llamas y hasta fundida ya en una esquina. A toda prisa, vertióse sobre la caja una gran cantidad de agua, que la enfrió, pero que pasó a través de la plata licuada y dejó sobre los puntos del tejido más cercanos, aquellos agujeros asimétricos que todavía se ven. La descripción de aquel incendio y sus muchos detalles precisos, así como su misma dinámica, tan exactamente marcada por las quemaduras que quedaron sobre el lienzo, proporcionaban a B. Rogers algunas informaciones. La caja de plata debía de haber alcanzado una temperatura de casi 900 grados para empezar a fundirse, y esto gracias a que se trataba de plata antigua, ciertamente impura, mezclada con cantidades diversas de mercurio, cobre, plomo y arsénico. No se conocían los porcentajes exactos de todo ello, pero se podían determinar estadísticamente, examinando otras platas de la misma época. En el interior de la caja,
La temperatura debía de haber alcanzado los 200 grados, ya que solo a esta temperatura el lino empieza a cambiar de color, es decir, a chamuscarse, como ocurre bajo la plancha. Pero poco a poco debía de haber ido en aumento en diversos puntos, allí donde el lino había estado más cerca de la parte que se había fundido de la caja. Y en efecto, se advertían en la tela los diversos grados de la quemadura, desde la más leve chamusquina hasta la pirólisis total con destrucción de zonas del tejido. Tanto, que se habían hecho necesarios llamativos remiendos. Estas temperaturas eran un dato cierto. En consecuencia, si se habían utilizado sustancias colorantes para pintar la imagen del cuerpo, fuesen las que fuesen, a aquellas temperaturas, deberían haber sufrido cambios de color. En cambio se comprobaba, al menos en las fotografías en color, un hecho bastante extraño, aún en aquellos puntos, en que la imagen del cuerpo estaba cercanísima a los hilos chamuscados o quemados, incluso a menos de 1 milímetro de las zonas quemadas, no se advertía el menor cambio de color. El tono amarillento de la imagen era siempre, constantemente, el mismo. Al programar luego la serie de análisis en Turín, Ray Rogers se dijo a sí mismo que debían ser tales que estableciesen, de una vez por todas, si la imagen había sido producida o no por una pintura, o por cualquier otra técnica que llevase consigo la aportación de material extraño colorante. Nació así un plan de investigación multidisciplinar, con la contribución específica de especialistas en las más diversas ramas. Cada trabajo tendría que confrontarse con los otros, y toda hipótesis futura habría de mostrarse consistente y acorde con todos los otros aspectos de la singular imagen. De este modo, para abordar este proyecto único de investigación, financiado de una parte, con la ayuda de entes públicos y de personas particulares, y de otra con fondos personales de los participantes, y sin el menor ánimo de lucro, se reunieron algunos de entre los más expertos estudiosos con que cuenta hoy, en los más variados campos, la investigación científica mundial. Se podía disponer de las más sofisticadas instalaciones y aparatos, y se decidió transportar una parte de todo ello, en avión hasta Turín, para análisis directos. De esta manera, se dedicó al estudio de un solo hallazgo arqueológico una tal masa de análisis, como nunca jamás se había hecho con ningún otro objeto artístico o histórico. Para descubrir si en el lino había sustancias orgánicas, debidas al contacto con un cadáver, o pigmentos colorantes, animales, vegetales o minerales, debidos a una obra pictórica, o incluso para ver si una eventual impronta original pudiera haber sido reavivada y completada con añadidos de color, se había proyectado tomar unas micromuestras, para analizar en laboratorio, y efectuar análisis directos mediante métodos no destructivos. Entre estos métodos, la espectroscopia, que comprende una vasta gama de técnicas, ayuda a individualizar los elementos presentes en un objeto desconocido, aunque estén mezclados entre sí de las formas más variadas o se encuentren en cantidades infinitesimales. En efecto, si se ilumina el objeto que se va a analizar, con un haz de rayos oportunamente elegido, cada elemento emite su propio espectro característico, que hace que sea reconocido. El lienzo era un antiguo lino, probablemente frágil, al que había que acercarse con extremada cautela, y el ámbito en el que se trataba de operar era un antiguo salón del Palacio Real de Turín, cargado de historia y de decoraciones barrocas, pero lo más alejado de las exigencias de un laboratorio. Para el análisis con fluorescencia por medio de rayos X se encontraron dificultades extraordinarias en la puesta a punto de las instalaciones. El análisis, dada la gran sensibilidad de los aparatos, reveló también que el tejido, elaborado manualmente de una manera arcaica, mostraba espesores diversos de zona a zona, puesto que evidentemente, manos diferentes habían hilado las madejas.
Pero aquel análisis aportó una primera indicación singular: las áreas de lino limpio y las áreas en las que aparecía la imagen del cuerpo respondían del mismo modo, con una fluorescencia debilísima. Prácticamente, en las áreas en que se veía la imagen, era como si no hubiese nada. En cambio, las manchas de las heridas eran vivamente fluorescentes, y lo eran del mismo modo en que es fluorescente una verdadera mancha de sangre. Para el análisis termográfico, había sido llevado a Turín un aparato que reaccionaba a las más infinitesimales variaciones de temperatura. En efecto, si una superficie es irradiada con radiaciones infrarrojas, las diversas áreas se calentarán más o menos según las sustancias que en ellas se encuentren, porque cada una absorbe los rayos infrarrojos en cantidades y de modos diversos. Aparatos de este tipo tienen una amplia y significativa utilización en el ámbito exploratorio, militar, criminal y médico. Recuerda que una vez puso su mano sobre la tapicería de tela del salón durante unos 3 segundos. La temperatura ambiental era de 18 grados. El brevísimo contacto la elevó a 18,2. El aparato leyó sobre la pared la huella de la mano y siguió leyéndola durante horas, hasta que aquella infinitesimal cantidad de calor no se dispersó del todo, dada la inercia del tejido. Para la espectroreflexometría fotoeléctrica se había construido de propósito un sensibilísimo aparato portátil, estructurado de manera que correspondiese a las peculiares condiciones de la investigación. A este análisis, como a los otros, la imagen del cuerpo reaccionaba como si no contuviese aportaciones de sustancia alguna. Eran fluorescentes las quemaduras y no lo era la imagen. Mostraban fluorescencia las manchas de las heridas y se comportaban como verdaderas heridas. También la barba y la zona de la muñeca en torno a la herida reaccionaban como si llevasen huellas de sangre, aunque no se viese nada a simple vista. Se pensó que tal vez el tejido de la sábana influenciase el análisis, así que se repitió luego sobre un fragmento de material rojizo, separado del tejido. El fragmento emitió el espectro de la metahemoglobina desnaturalizada, es decir, sangre muy antigua. Pero sobre la imagen del cuerpo no hubo forma alguna de encontrar la menor sustancia añadida, un colorante que hubiese formado aquel su tan característico color pálido amarillento. No se encontraba nada. Y no se entendía qué pudo haber sido lo que produjo la nitidísima imagen de aquel cadáver, con sus largos cabellos y con los ojos cerrados. Este primer descubrimiento, a la vez que resolvía un enigma, planteaba otro nuevo. Pero, en este intervalo de tiempo, otra información emocionante llegaba de los científicos que habían estado examinando las manchas que parecían ser de sangre. La fluorescencia de los rayos X denunciaba que allí se había acumulado una gran concentración de óxido de hierro. Y como es sabido, el hierro es un componente de la sangre. En las grandes heridas de los pies, aquellas que parecían debidas a la crucifixión, se hallaron 20 microgramos de hierro por centímetro cuadrado. El hierro se encontraba en gran cantidad, en las zonas donde parecían estar las más graves heridas y donde podía haber habido más copiosas hemorragias. Sobre la herida abierta del tórax, aquella que de acuerdo con la tradición, presentaba la forma de una lanzada, con una intensa efusión de sangre sobre el costado y hasta la región lumbar. Se descubrieron nada menos que 30 o 40 microgramos por centímetro cuadrado de tejido. Esta indicación encerraba un profundo significado histórico y dramático. Revelaba que un flujo imponente, que ningún falsario hubiera encontrado necesario descargar sobre el lino, porque era suficiente muchísimo menos para mancharlo, había corrido, brotando a borbotones, a lo largo de la piel del tórax y del costado, empapando el tejido y siendo absorbido por él en varios estratos. Toda esta sangre brotaba de aquella herida que destaca tan nítidamente en el hemitórax derecho,
entre la quinta y la sexta costilla. Una herida muy singular, que no tiene la elegancia de las heridas diseñadas miles de veces por nuestros pintores. Es, por el contrario, un desgarrón verista, violento, de bordes abiertos y sin traza alguna de coagulación. Una herida sobre un cadáver, cuyo tórax mancha, sin elegancia pictórica alguna. La herida tiene una anchura de 4,5 milímetros. Tiene las dimensiones de máxima anchura de una lancea romana, de las que usaban los legionarios. Una lanza de estas dimensiones, con su mortal línea en forma de hoja de punta alargada, fue abandonada entre las ruinas de Jerusalén por el ejército que asediaba la ciudad, a las órdenes de Tito, en el 70 después de Cristo. Ha sido encontrada en nuestros días. El adiestramiento, sobre objetivos fijos y móviles de los legionarios romanos, les habituaba a dirigir el golpe contra el hemitórax derecho del adversario, menos protegido por el escudo, donde la hoja, de bordes ovales cortantes, capaces de traspasar músculos, descoyuntar costillas y alcanzar el corazón, se hundía con pericia homicida. Fin del capítulo 5.